Estimados estudiantes, hoy día hablaremos de la función propiamente del derecho constitucional, donde evaluaremos su condición como disciplina jurídica, su definición básicamente dentro del contexto del derecho constitucional en sí, ¿no? Pues sabemos que es una rama del derecho público, cuyo campo de estudio incluye el estudio razonado, el estudio metódico, con procedimientos de las normas fundamentales que definen un Estado. Este razonamiento metódico implica un poco la interpretación, la estructura de cómo se han venido amparando dichas normas a través de algunos antecedentes o precedentes jurisprudenciales que permitan el desarrollo exacto y el estudio propiamente del derecho constitucional. El objeto de estudio del derecho constitucional se enmarca dentro de un par de fenómenos, podríamos denominarlo, ¿no? Tanto material como formal. El material, pues, regulará, encuadrará, si se quiere, de la mejor manera, jurídicamente, todos los fenómenos políticos acontecidos. Todo lo que se distribuya dentro del ambiente político encuentre un contexto de reconocimiento jurídico, ¿no? Dentro de la norma constitucional. Y el objeto de estudio formal trae consigo el desarrollo de la organización constitucional del Estado, de las fuentes del derecho, su aplicabilidad básicamente dentro del desarrollo normativo, de los derechos fundamentales, de la libertad y de los deberes particulares. ¿Por qué es importante, nos preguntamos, el estudio del derecho constitucional? Básicamente, pues, su importancia resalta en buscar la solución de problemas, de regular, ¿no?, a quienes ejercen este poder político, de limitar, si se quiere, esta limitación del poder político en un país. ¿Por medio de qué? La única forma de limitar este poder político es a través de un ordenamiento jurídico y obviamente siempre y cuando estén vigentes los derechos fundamentales o los valores esenciales de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo definimos al derecho constitucional? A decir de García Pelayo, hemos considerado aquí un esquema conceptual, básicamente, donde nos indica que es un complejo normativo establecido de una sola vez, en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática, es decir, ordenada en conjunto, se establecen las funciones fundamentales del Estado, se regulan los órganos y sus ámbitos en que estos órganos y estas funciones del Estado van a ejercer competencia. De una sola vez, indica que el contexto constitucional, básicamente, la constitución de un país, pues se da en una sola forma, con un solo procedimiento, correcto, y de manera total en esta se evalúa este conjunto de funciones fundamentales del Estado, donde además se van a regular las competencias del mismo. Cuando hablamos de la creación, básicamente, de una constitución, estamos hablando al mismo tiempo de que esta constitución, de por sí, en el caso nuestro, pues en su artículo 51 encontramos que hay una jerarquía dentro del contexto normativo, hay una condición de supremacía, por lo tanto se convierte en una norma con distintas acepciones. A la propia Constitución la podríamos denominar como una norma fundamental, pues tiene un reconocimiento propio de algunos derechos fundamentales de la persona, es una norma jurídica, como hemos visto, tiene un encuadramiento jurídico de estos procedimientos políticos también destinados en la propia Constitución y que además regula dichas competencias de los organismos del Estado, norma política por la forma incluso creada de una sola vez, por la forma en que esta norma se crea y entra en vigencia en un Estado determinado. Dicha condición de supremacía la tenemos estipulada en nuestra Constitución, una norma superior en el artículo 51 de nuestra propia Constitución Política del Perú de 1993, y obviamente viene a ser la norma primera dentro del esquema jurídico argumentativo en el contexto de un Estado. Y esa condición, pues, la estableció en su momento uno de los autores, obviamente no el único, pero prescribe dentro de sus alcances a nivel de pirámide cuál es la estructura del ordenamiento jurídico de un Estado, ¿no? Poniendo en primer lugar básicamente la constitución política de un Estado, luego unas leyes, luego las resoluciones legislativas, los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, ¿no?, y las resoluciones de los gobiernos, de los organismos autónomos, de los gobiernos regionales, locales, reglamentos, no hasta llegar a las últimas normas
propia de las instituciones que mantienen un rango inferior frente a otras. ¿Cuál es la finalidad entonces de la Constitución? Limitar el ejercicio del poder. Evitamos la concentración del poder en una sola ente, en una sola persona, con una distribución adecuada de funciones, como lo hemos mencionado anteriormente, y por lo tanto reconociendo y garantizando los derechos fundamentales de la persona. ¿Cuáles son las clases de constitución? Dentro del contexto doctrinario, pues encontramos que las constituciones son rígidas, son flexibles, son normativas, son programáticas, ideológicas, utilitarias, cada una de ellas en su condición dogmática, doctrinaria, para resaltar cuál es la forma en la que la Constitución básicamente de un país mantiene una estructura y cuál es la clase o tipo a la que pertenece. Para el caso de la Constitución peruana, pues tenemos una Constitución normativa, y dentro de las formas por las cuales o los procedimientos podría llegar a ser reformada, pues una Constitución rígida también, ¿correcto? Porque el procedimiento para reformarla no es muy fácil. Entonces tiene unos procesos un poco tediosos, ¿no? Establecidos en la propia Constitución, en su artículo 206, y eso le da esta condición de constitución normativa, y además de una rigidez básicamente por las condiciones en que la propia Constitución tiene para llegar a ser reformada. Las constituciones de por sí tienen una estructura. En algunas bibliografías la vamos a encontrar como que la estructura de la Constitución es solamente parte de la configuración de la parte dogmática, la parte orgánica o la reforma. Hemos puesto aparte de eso un par de situaciones más, que en este caso es el preámbulo, para no olvidar el sentir de la población, cómo es que se otorga o se da o nace una Constitución, y la parte de las disposiciones que están reguladas en el apéndice dentro de la estructura de la Constitución, pues para nosotros tienen un contexto importante en la medida que nos permite llegar a contextos internacionales, como por ejemplo, dentro de la cuarta disposición final y transitoria que nuestra propia Constitución mantiene. Pero son disposiciones finales, entonces lo encontramos en el apéndice, solo como ejemplo para delimitar esta estructura. En el preámbulo, como repito, es la decisión del pueblo de otorgarse una Constitución con algunos pilares fundamentales, donde a decir de algunas constituciones pues podríamos llegar incluso allí ya a generar algunos criterios de reconocimiento de derechos, y cuál es la forma de garantía y protección que el Estado y la ciudadanía tiene dentro de un Estado determinado para poder otorgarse una Constitución. En la parte dogmática encontramos al catálogo de derechos fundamentales escritos o prescritos en nuestra Constitución. Para el caso nuestro, pues diríamos en el artículo 2, 3 y siguientes, que reconoce pues, la garantía de derechos fundamentales de la persona. Y en la parte orgánica encontramos la estructura, las funciones, las competencias, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los organismos constitucionales autónomos también. Y una de las estructuras consideradas importantes también para la Constitución es la reforma. La reforma que, como hemos explicado, en su contexto está establecida en nuestra Constitución también en el artículo 206, con unos procedimientos especiales para que una Constitución llegue a ser reformada, y con la posibilidad de que se pueda o no modificar en su momento. Y no hablemos pues de un proceso fácil o express que podría permitir esta modificación de una Constitución básicamente. Y el apéndice a lo que habríamos hecho mención en cuanto a la garantía y reconocimiento incluso de protección de los derechos fundamentales, pero a partir de los tribunales internacionales. Dije para el caso peruano, cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución del 93, donde hace mención a la posibilidad de que nosotros podemos obtener un reconocimiento de nuestros derechos fundamentales a través de la protección internacional, llámese Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, estimados estudiantes, no olviden por favor, frente a cualquier duda o consulta, realizarla a través del correo que hemos mencionado aquí, jmavergh@crece.oss.edu.pe, o a través de aula virtuales. Muchas gracias.